¿Es este el principio del fin para Vladimir Putin? Una pregunta que, hasta hace poco, parecía impensable en los pasillos del poder ruso. Sin embargo, hoy resuena con fuerza, no solo entre los críticos del régimen, sino también entre quienes alguna vez fueron sus aliados más leales. Durante años, esta pregunta se susurraba en círculos diplomáticos y entre opositores exiliados, quienes analizaban cada movimiento del Kremlin con cautela y esperanza. Los rumores de descontento eran constantes, pero siempre parecían lejanos, casi irrelevantes frente al control férreo de Putin. Pero en la última semana de octubre de 2025, ese susurro se volvió un rugido, incluso dentro del propio Kremlin. Las paredes que antes protegían secretos ahora vibran con incertidumbre y temor. Funcionarios de alto rango, que antes mostraban confianza absoluta, ahora se ven atrapados en discusiones acaloradas y miradas de sospecha. Por primera vez desde la invasión a Ucrania, la imagen de una Rusia fuerte e intocable se hizo pedazos. El símbolo de la nación, que durante décadas proyectó poder y estabilidad, ahora aparece fracturado ante los ojos del mundo y de su propio pueblo. 4 golpes devastadores, económicos, diplomáticos, militares y sociales, exhibieron la podredumbre interna del sistema de Putin. La economía se tambalea, las alianzas internacionales se desmoronan, el ejército enfrenta derrotas humillantes, y la sociedad rusa, antes resignada, comienza a alzar la voz en las calles y en sus hogares. La ilusión de normalidad se evaporó. La guerra dejó de ser un concepto lejano, y se volvió personal para millones de rusos. Familias enteras sienten el peso de la incertidumbre, mientras la vida cotidiana se ve alterada por la crisis. El miedo y la esperanza se entremezclan en cada conversación. El mundo observó, conteniendo la respiración, mientras las grietas se extendían por la fortaleza que es Rusia. Cada nuevo acontecimiento es seguido con atención, pues el destino de Putin y de su país podría cambiar el rumbo de la historia global en los próximos meses. El primer golpe cayó el lunes 27 de octubre, directamente desde Washington. Ese día, la administración estadounidense tomó una decisión que cambiaría el curso de la economía rusa y, por extensión, el equilibrio energético global. No fue una simple advertencia ni una medida simbólica. Fue un ataque frontal al motor financiero del Kremlin. Estados Unidos impuso sanciones demoledoras al corazón del aparato bélico ruso, Rosneft y Lukoil, las dos gigantes petroleras que alimentaban tanto la maquinaria militar como el presupuesto estatal ruso. Estas empresas, hasta entonces intocables, se convirtieron en el blanco principal de una estrategia de presión sin precedentes. Las sanciones no solo prohibieron cualquier negocio con empresas estadounidenses, sino que extendieron su alcance a todo el planeta. Cualquier entidad global que facilitara la venta, transporte o aseguramiento del petróleo ruso quedaba bajo amenaza de represalias. El mensaje era claro: colaborar con el sector energético ruso tendría un costo altísimo. De inmediato, aseguradoras internacionales y puertos clave en Europa y Asia comenzaron a rechazar la flota petrolera rusa. Los compradores habituales, temerosos de sanciones secundarias, desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los barcos rusos, antes omnipresentes en los mares, quedaron varados en puertos o navegando sin destino. Los ingresos por exportaciones de combustibles fósiles, que representaban la columna vertebral de la economía rusa, cayeron a mínimos históricos. El presupuesto federal, dependiente de esos fondos, se desplomó, obligando al gobierno a recortar gastos esenciales y a buscar desesperadamente nuevas fuentes de financiamiento. El Kremlin, sin dinero suficiente para pagar a sus soldados ni para sostener su maquinaria de propaganda, enfrentaba una hemorragia fiscal sin precedentes. La falta de recursos comenzó a notarse en el frente militar y en la moral interna del país. Ya no era solo cuestión de limitar precios o imponer techos al comercio. Occidente buscaba detener la venta de petróleo ruso por completo, asfixiando la principal fuente de ingresos del régimen de Putin y enviando un mensaje inequívoco al resto del mundo. Así, la fortaleza económica de Putin, que durante años pareció inquebrantable, resultó ser una casa de naipes. Bajo la presión coordinada de Occidente, la estructura financiera rusa comenzó a desmoronarse, revelando la fragilidad de un sistema demasiado dependiente del oro negro.
El segundo golpe fue aún más doloroso: la traición de los aliados. China, India y Turquía, antes salvavidas económicos, abandonaron a Rusia ante la amenaza de sanciones secundarias. China ordenó detener compras a Rosneft y Lukoil. India y Turquía siguieron el ejemplo. El mayor cliente cerró la puerta, y el petróleo ruso quedó sin destino. El precio del crudo Urals se desplomó, ampliando el déficit ruso. El Kremlin descubrió que sus aliados eran solo clientes oportunistas. La gran alianza euroasiática era una fantasía. Rusia quedaba aislada y tóxica. La traición fue un recordatorio brutal. En el frío cálculo internacional, Rusia estaba sola. Mientras el régimen se tambaleaba, el frente ucraniano se convertía en una pesadilla. Informes de bajas récord sacudieron al país. Soldados mal entrenados enviados a la muerte por avances mínimos. La conscripción se volvió continua. Jóvenes sin experiencia eran carne de cañón. La propaganda no podía ocultar la verdad. Miles de familias lloraban en silencio. El ejército devoraba hombres, vaciando regiones enteras y sembrando miedo. La guerra dejó de ser un conflicto lejano. Era una herida abierta en la sociedad rusa. El sangrado imparable en el frente alimentaba el enojo y la desesperanza nacional. Por más de 2 años, Moscú vivió ajena a la guerra. Eso terminó abruptamente. Drones ucranianos atacaron infraestructura clave, provocando apagones masivos en la capital. De pronto, la guerra era una bombilla parpadeante y un radiador frío en casa. El mito de la invulnerabilidad rusa se rompió. La seguridad desapareció. El régimen desvió defensas para proteger solo al centro de Moscú y a la élite, dejando al resto del país expuesto. El resentimiento creció. La supervivencia del régimen era más importante que la de la gente. El gobierno, que se burlaba de la crisis energética europea, enfrentaba ahora su propio colapso. La oscuridad en Moscú simbolizaba la oscuridad que caía sobre toda Rusia. Mientras las ciudades se apagaban, la disidencia despertó. El contrato social, estabilidad a cambio de libertad, se rompió. Voces de frustración salieron a la luz. Gastan en cohetes, pero no pueden darnos electricidad. El Kremlin, sin ingresos petroleros, impuso nuevos impuestos y recortó servicios. La miseria económica se volvió insoportable. La sensación de ser robados por su propio gobierno se generalizó. La promesa de Putin de una vida mejor se desmoronó. La guerra era la causa directa del sufrimiento. Aunque las protestas seguían reprimidas, el consentimiento público se erosionaba rápidamente. El silencio ya no era apoyo, era la calma antes de la tormenta. En un giro irónico, la propaganda estatal pidió donaciones de generadores y calefactores para los rusos afectados por apagones. Los mismos presentadores que celebraban la destrucción de la red ucraniana, ahora suplicaban ayuda para su propio pueblo. La hipocresía era evidente y enfurecedora. ¿Dónde estaban los miles de millones del Estado? Las solicitudes de donaciones eran una confesión de fracaso. El régimen podía destruir, pero no proteger ni proveer. Este episodio minó la credibilidad estatal y expuso la desconexión total con la realidad de la gente. El caos y la crisis económica despertaron el miedo en el corazón del régimen. El FSB admitió públicamente temer un golpe de Estado, una confesión inédita de vulnerabilidad. El descontento no solo hervía en la calle, sino también entre la élite militar y económica. Generales frustrados, oligarcas arruinados y funcionarios paranoicos veían peligrar su futuro. La advertencia del FSB era doble filo, mostraba fuerza, pero también debilidad. Por primera vez, el régimen consideraba plausible su propio colapso interno. El espectro de un golpe palaciego regresaba a la historia rusa. El verdadero peligro para Putin ya no venía de fuera, sino de los hombres armados a su lado. Octubre de 2025 marcó un punto de inflexión en la historia de Rusia y en la vida de Vladimir Putin. Por primera vez en décadas, el mayor peligro para el líder ruso ya no era externo, sino interno. Las amenazas que antes venían de Occidente o de enemigos extranjeros ahora se manifestaban en las calles de Moscú, en los pasillos del Kremlin y en los rostros de sus propios aliados. Putin,
acostumbrado a proyectar una imagen de control absoluto, se encontraba rodeado de incertidumbre y desconfianza. El país que había gobernado con mano de hierro comenzaba a resquebrajarse desde dentro, y el miedo ya no era solo una herramienta de poder, sino una sombra que lo perseguía a él mismo. Los 4 golpes, sanciones internacionales asfixiantes, traición de aliados de confianza, derrotas militares humillantes y la guerra que estalló en el corazón de Moscú eran síntomas de un fracaso sistémico. Cada uno de estos golpes no solo debilitó al régimen, sino que también expuso las grietas profundas en la estructura del poder ruso. Las sanciones vaciaron las arcas del Estado, la traición sembró paranoia, las derrotas en el frente minaron la moral, y la guerra interna convirtió la capital en un campo de batalla. El régimen, antes arrogante y seguro de sí mismo, ahora luchaba solo por sobrevivir. La confianza que alguna vez inspiró temor en sus enemigos y lealtad en sus seguidores se había evaporado. Los pasillos del poder estaban llenos de susurros y miradas furtivas, y la sensación de que el final podía estar cerca era palpable. La desviación de defensas, las súplicas públicas de ayuda y el miedo constante a un golpe de Estado mostraban un país en modo de emergencia. Las instituciones que antes parecían inquebrantables, ahora tambaleaban, y la población sentía que el futuro era más incierto que nunca. Putin se volvió prisionero de su propia guerra, invirtiendo recursos y energías solo para retrasar el colapso inevitable. Cada decisión parecía una apuesta desesperada, y cada día traía nuevos desafíos que amenazaban con desbordar su control. Ha perdido el aura de invencibilidad. Su pueblo ve que el emperador no tiene ropa, ni calefacción. La crisis energética y la escasez de recursos han hecho que la población cuestione abiertamente su liderazgo, y la desesperanza se extiende como el frío por las calles de Rusia. Sus aliados lo abandonan uno a uno, y su círculo interno está dominado por el miedo y la desconfianza. La soledad del poder se hace más evidente que nunca, y la traición parece acechar en cada esquina. La semana que quebró a Rusia podría ser la que selló el destino del hombre que la llevó al borde del abismo. El futuro de Putin y de toda una nación pende de un hilo, mientras el mundo observa cómo se desmorona el imperio construido sobre el miedo y la fuerza.